Hola, soy Fabián Berger y la idea es tener una conversación sobre combinar la hipnosis con la neurociencia en terapia. En la conversación de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad y cómo podemos usarla a nuestro favor. Un tema muy importante, un tema que sé que muchas personas han experimentado ansiedad, tal vez se han sentido mal, y espero que este programa del día de hoy pueda aportar algunas respuestas, soluciones a la experiencia de ansiedad que están teniendo. Muy bien, vámonos al tema. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la historia empieza con un niño muy temeroso. Es un niño pequeño de unos 7 años, 8 años, que es un niño que tiene muchos temores. Experimenta temor a la oscuridad, temor a los animales, temor a jugar en el parque, temor a meterse a la piscina. Él siempre está pensando e imaginando que cosas malas le van a suceder. Y como él está pensando e imaginando eso, él experimenta mucho temor, mucha ansiedad. Pero el abuelo le dice algo muy interesante. Le dice: recuerda que tus temores existen en tu cabeza más que en la realidad, y que las cosas que nos asustan en la realidad no son tan graves ni tan peligrosas como solemos temerlas. Y él se da cuenta de algo muy importante que un escritor británico decía: aquel que es lo suficientemente valiente para enfrentar los dragones de su vida, se dará cuenta de que en realidad no eran dragones sino simples lagartijas. Y eso nos pasa a todos. Muy bien, vámonos al grano. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, es importante tener en cuenta que la ansiedad en realidad no es ni buena ni mala. La ansiedad es solamente una emoción, y es una emoción que está orientada a alertarnos y a protegernos de potenciales peligros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, si pensamos en términos evolutivos, los primeros seres humanos vivían en un ambiente sumamente hostil, peligroso. No tenían casas como las que tenemos hoy. No tenían sistemas de protección como los que tenemos en este momento. Estaban, digamos, vulnerables a las inclemencias del medio ambiente y también de los depredadores, de los leones, de los lobos, de los osos, de los tigres, de los jaguares, incluso hasta de los insectos, de los alacranes, de las arañas o incluso de plantas venenosas que podrían acabar con su vida. De tal forma que esos primeros seres humanos estaban en una situación de indefensión ante un medio ambiente que puede ser bastante peligroso y hostil. Ahora, tenemos una tendencia a romantizar la naturaleza y decir que es la madre naturaleza, ¿verdad? Que es toda buena. Claro, lo decimos desde la comodidad de nuestra casa, escribiendo redes sociales diciendo que hay que cuidar la naturaleza porque es nuestra madre. Se nos olvida que la naturaleza también puede matar, que la naturaleza es una situación de vida o muerte y que un animal se come a otro animal, así como nosotros nos comemos a las vacas, a los pollos, a los cerditos, a los pescados, y que en aquel entonces los primeros humanos eran parte de esa cadena alimenticia de los animales y que muchos de ellos morían a temprana edad, ya sea por el ataque de un animal, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, ya sea por un insecto. Entonces la naturaleza en realidad, bueno, pues sí es una madre muy linda, muy bonita, pero también puede matarte. Y por lo tanto, los seres humanos necesitamos un mecanismo de alerta, de alarma, de protección ante esos peligros. Y eso es la ansiedad. Esta emoción está regulada por la amígdala cerebral, no la de la amigdalitis. La amígdala es una región en el cerebro que juega un papel en la regulación de todas nuestras emociones, pero especialmente es importante en la experiencia de la ansiedad y en la experiencia del miedo. Lo que hace la amígdala es que interpreta, o para ser purista, es el mecanismo que se activa a través de nuestras interpretaciones del exterior o de situaciones que pueden ponernos en riesgo nuestra integridad o nuestra vida. Y entonces activa un mecanismo. Este mecanismo lo llamamos mecanismo de lucha o huida o paralización. Es un mecanismo que tienen todos los animales, lo tenemos nosotros, los humanos, lo tienen los perros, los gatos, bueno, todos los animales que tienen esta región cerebral que se llama amígdala, lo tienen los venados, lo tienen los osos, lo tienen los leones. De hecho, quiero compartirles una experiencia. En las zonas rurales
hay muchos conejos, liebres, para ser exacto, pero les llamaré conejos en esta historia. Hace unos años hubo una gran plaga de conejos. Y en una ocasión en que salimos a un parque natural, debe haber sido en septiembre o quizá en diciembre, estoy caminando en el parque. Es un bosque precioso, sumamente arbolado, con unos senderos para recorrer que son hermosos. Y de pronto quedó enfrente de un grupo de conejos. Y estos conejos están, no sé, tal vez 4 o 5 metros de mí, una mamá conejo con sus crías. Normalmente los conejos, cuando ven a un ser humano, activan su amígdala también, y con ellos se activa la respuesta de lucha, huida o paralización. Pero como ellos son presas y no depredadores, normalmente lo que hacen es que se paralizan. Es un poco como cuando éramos niños y jugábamos al 1, 2, 3 momias. Para el conejo, si no me muevo, el humano no me ve, y si no me ve, entonces estoy a salvo, y si estoy a salvo voy a seguir viviendo o no. Pero si tú sigues caminando, te sigues acercando hacia los conejos, la mayor parte de las veces aplican la huida, salen corriendo porque saben que los humanos somos depredadores, saben que los hemos cazado. Pues simplemente, no sé si la palabra saben, pero al menos reaccionan en esa forma instintiva de salir huyendo ante nosotros. Pero en esta ocasión no fue así. La madre tenía un pelaje hermoso y para proteger a sus crías, lo que hizo es que empezó a correr hacia mí. ¿Quién creen que salió arrancando? Yo salí arrancando. Mi amígdala se activa también y salí corriendo con el mecanismo de lucha o huida o paralización. Pues como se pueden dar cuenta, lo que trato de decirles es que la ansiedad en realidad no es algo malo. La ansiedad es algo muy importante que tengamos. Nos ayuda a protegernos, nos ayuda a que nosotros podamos ponernos a salvo ante situaciones peligrosas y es un mecanismo resultado de nuestra evolución. Sin embargo, cuando este mecanismo se activa tanto por peligros reales como imaginados, vamos a experimentar una serie de síntomas. Y esos síntomas son síntomas de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, que se llama hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación en turno, problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, dificultades para controlar las preocupaciones y la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Si se fijan, son dos grupos de síntomas. Por un lado, son síntomas físicos, como el incremento de la frecuencia cardíaca con la palpitación, la hiperventilación, la sudoración, la sensación de un hoyo en el estómago, y por otro lado, son síntomas cognitivos, problemas para concentrarse, no poder dejar de pensar en lo que nos preocupa, etc. Bueno, estos síntomas tienen una finalidad. Normalmente imaginen que están ustedes en la selva y hay un león que los está persiguiendo. Si ese es el caso, tú quieres que tu corazón bombee más sangre para que se vaya a tus músculos y tus músculos te ayuden a correr y te puedas poner en protección de ese león. Pero si estás corriendo y estás bombeando tanta sangre, lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura corporal, y si aumenta la temperatura corporal, necesitas mantenerla a raya porque de lo contrario te pone en peligro. Entonces vas a sudar. La sudoración nos ayuda a regular la temperatura. Y ahora, como estamos corriendo, la temperatura sube, la sudoración se activa, necesitamos hiperventilar para mandar oxígeno a nuestros músculos y a nuestro cerebro. Entonces, si se fijan, los síntomas físicos de la ansiedad en realidad tienen una función, y es la función de prepararnos para luchar o huir o paralizarnos ante el peligro. Y los síntomas cognitivos, como el estar extremadamente enfocado en la situación que nos preocupa, el no poder dejar a un lado la preocupación, tienen justamente la finalidad de que nosotros podamos resolver el peligro que está enfrente de nosotros. En el ejemplo del león, correr hacia el árbol y no hacia la leona. Entonces, como pueden ver, la ansiedad
que es una emoción que tiene esta finalidad protectora, activa estos síntomas físicos y cognitivos que nos van a ayudar a tomar una decisión para protegernos ante los peligros. Pero fíjense que hay algo muy interesante. Tal vez ustedes van a decir: oye Fabián, pero no sé si te has dado cuenta, ya no hay leones, ya no hay lobos, ya no hay osos que nos pongan en peligro. Bueno, en Puerto Varas nunca hubo osos. Vivimos en estas ciudades donde es raro que veamos a fauna salvaje y somos nosotros más depredadores que ellos. Y bueno, sí, pero los seres humanos tenemos una capacidad para imaginar peligros, y la amígdala, la región del cerebro que les decía, no distingue entre un peligro real y un peligro imaginado. Es decir, cuando tú interpretas una situación como peligrosa, aunque ésta no sea peligrosa, tu amígdala se activa. Y una vez que se active, va a activar también la respuesta de lucha, huida o paralización con todos los síntomas que acabo de mencionar. Así pues, cuando alguien piensa: se va a caer el avión y nos vamos a morir, me voy a quedar encerrada en el ascensor y nadie me va a rescatar. Me equivocaré hablando en público y todos se reirán de mí. Voy a perder mi trabajo. Lo que está sucediendo es que eso se convierte en la amenaza que va a activar la amígdala, tal cual como si estuvieras frente a un animal, ante un terremoto o un incendio, y entonces vas a experimentar esos síntomas de ansiedad. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir: ¿el peligro que estoy interpretando es real? Si es así, qué bueno que siento la ansiedad, porque me va a ayudar a enfrentarlo y a resolverlo. Si no es así, si no es real, es imaginado, entonces tengo que preguntarme: ¿qué voy a hacer con esos pensamientos? ¿Qué voy a hacer con esta imaginación? Un temblor, un incendio, un asalto, un accidente, una balacera, un diagnóstico de una enfermedad terminal, todos esos son peligros reales. Y por lo tanto, está sumamente justificado que se active tu ansiedad. Qué bueno que se active. Te va a ayudar a resolver, a tomar una decisión, a enfrentar lo que estás viviendo. Pero ¿qué van a decir de mí? ¿No les va a gustar? ¿Van a pensar que no soy capaz? ¿El avión se va a caer? ¿El ascensor se va a caer? Todos esos son peligros imaginados. No quiero decir que sean totalmente falsos. Esas cosas suceden. Los aviones se caen. Los ascensores pueden quedarse estancados. Y la gente se puede burlar de nosotros y tener comentarios negativos acerca de nosotros. Sin embargo, es tan poco frecuente, es algo que sucede tan rara vez, que la mayoría de las personas no vamos a experimentar esa ansiedad, no vamos a estar pensando o imaginando esos peligros. Algo que es importante tener en cuenta es que cuando nosotros estamos teniendo ansiedad ante situaciones específicas, esta ansiedad puede ser tan intensa que se puede convertir en un trastorno mental. Es lo que se conoce como trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son la causa número 1 de consulta psicológica y psiquiátrica. Entre el 30 y 40% de las personas en el hemisferio occidental, según el National Institute of Health de Estados Unidos, van a experimentar en algún momento trastornos de ansiedad en su vida. Hay 6 trastornos de ansiedad. Los primeros son los que llamamos fobias específicas, como un temor intenso, irracional a los perros, a los aviones, a las inyecciones, a los elevadores, etc. El segundo es el trastorno de ansiedad social. Es cuando se activa la ansiedad de manera desproporcionada en situaciones sociales, ya sea cara a cara o hablar en público. La tercera es lo que llamamos el trastorno de pánico, y esto es cuando la ansiedad es tan intensa que la persona está experimentando crisis de ansiedad o ataques de pánico de manera recurrente, incluso hasta el punto en que esa persona deja de salir de su casa y desarrolla lo que llamamos agorafobia, por un temor de que algo le pueda suceder si sale de la casa y que nadie le vaya a ayudar o que vaya a ser embarazoso. Tenemos también el trastorno de ansiedad generalizada. La gente experimenta ansiedad todo el día, por distintas causas, distintas preocupaciones. Es gente que está con niveles de ansiedad en el trabajo, en la casa, en la escuela, con los amigos. Un nivel de ansiedad constante. El número 5 es el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno que consiste de obsesiones, es decir,
ideas e imágenes intrusivas que generan ansiedad por su contenido, y compulsiones que son conductas, ya sean físicas o mentales. Con mentales me refiero a las cosas que nos decimos a nosotros mismos, y todo esto tiene la intención de disminuir el nivel de ansiedad que las obsesiones desarrollaron. Pero estas compulsiones y estas obsesiones se convierten en un ciclo o en un circuito de retroalimentación negativa. Mientras más haces las conductas para no sentir ansiedad, más obsesiones tienes y luego más ansiedad tienes. Y finalmente, el trastorno por estrés postraumático. Es un trastorno muy interesante y, como lo dice su nombre, es un trastorno que se genera post-trauma, después de un acontecimiento traumático donde la vida o la integridad de la persona o de alguien muy cercano estuvo en peligro, y el estrés fue tanto, la ansiedad fue tanta, que se desarrolla este trastorno. Bien, no voy a explicar el día de hoy con detenimiento cada uno de estos trastornos, solamente se los quise mencionar para que sepan que si la ansiedad se convierte en algo recurrente, en algo incapacitante, en algo que está afectando tu vida social, laboral, tu bienestar personal, puede incluso convertirse en un trastorno mental. Ok, bueno, lo último que me queda son dos cosas. Uno es, ¿cuál es la relación entre el estrés y la ansiedad? Y dos, ¿cómo podemos usar la ansiedad a nuestro favor? Así que vamos la relación entre el estrés y la ansiedad. Algunas personas piensan que el estrés y la ansiedad son sinónimos, o la angustia, ¿verdad? El estrés y la ansiedad a veces los usamos como sinónimos, sin embargo en realidad son distintos. El estrés es una respuesta psicofisiológica ante situaciones que nos resultan difíciles de resolver. Por ejemplo, cuando tú tienes una cita a las 5 de la tarde y estás en el tráfico y el tráfico es tan difícil que no avanzas y te das cuenta de que ya son las 5, las 5:10, las 5:15 y empiezas a sentir esa respuesta psicofisiológica muscular, el dolor de cabeza, el rechinar de dientes, porque estás en una situación que no puedes resolver. O por ejemplo, las personas que están, digamos, en un ambiente laboral que es muy demandante, exigente, poco amigable, que tienen largas horas de trabajo, pueden experimentar altos niveles de estrés. Y este estrés, por definición, es esta respuesta que tenemos ante una situación que no podemos resolver. Pero no necesariamente pone en peligro nuestra integridad o nuestra vida en ese momento. Sin embargo, es algo que puede irse acumulando, como el estrés laboral, el estrés del tráfico, etc. En cambio, la ansiedad, como dijimos, es una respuesta que trata de alertarnos, de protegernos ante situaciones que son peligrosas, situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad o nuestra vida. Pero hay algo importante a decir. Aquellos que experimentan altos niveles de estrés tienen más probabilidades de experimentar altos niveles de ansiedad. Y es que el estrés también está regulado por la amígdala. Bueno, el sistema endocrino tiene una función importante en el estrés. Pero la zona cerebral de la que estábamos hablando, la amígdala, también se activa cuando estamos bajo mucho estrés. No solamente es que mandamos estas hormonas del estrés, sino que además se activa la amígdala con la respuesta del mecanismo de lucha, huida o paralización del que hablamos, lo cual hace que las personas sean más susceptibles para experimentar después niveles de ansiedad. Por eso hay una correlación entre estrés y ansiedad. Y por eso es muy importante que si tú estás teniendo un estilo de vida altamente estresante, te des la oportunidad de trabajar en él y que puedas tratar de modificar eso, porque si no, vas a estar experimentando también altos niveles de ansiedad. Finalmente, ¿cómo usar la ansiedad a nuestro favor? Bueno, lo primero es, vamos haciendo las paces con la ansiedad. Vamos dejando de ver a la ansiedad como la mala del cuento. Y vamos, por el contrario, a verla como una amiga, como una aliada, como algo que es resultado de este proceso evolutivo, de la herencia de nuestros antepasados, que tenemos, que nos ayuda a identificar peligros. Si nosotros hacemos las paces con la ansiedad, cuando la experimentemos, podemos entonces preguntarnos, ¿por qué está mi cuerpo respondiendo con ansiedad? ¿Cuál es el peligro o la amenaza que está haciendo que mi cuerpo se active? ¿Hay un peligro real? Bueno, qué bueno que siento la ansiedad.
necesito protegerme, pero si hay un peligro imaginario, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a manejar? Y si el peligro es imaginado, si es una preocupación que tú tienes, es el temor de que algo suceda, necesitas cuestionarte cuál es ese pensamiento, preguntarte si esa es la mejor respuesta posible, la mejor explicación posible, o si hay una explicación alternativa, porque tal vez la hay. Tal vez hay una forma distinta de ver la situación que te está preocupando, y puede ser importante que trates de modificar tus pensamientos. En terapia decimos que las emociones, incluyendo la ansiedad, es un resultado de los pensamientos, de las cosas que nos decimos a nosotros mismos o las cosas que imaginamos. Por lo tanto, si aprendemos a pensar de una manera distinta o a imaginar de una manera distinta, podremos también cambiar la emoción que tenemos. Con hipnosis, regulamos esos pensamientos para así disminuir la ansiedad y el estrés. Por otro lado, es importante tener en cuenta que cuando tenemos ansiedad, nos volvemos más inteligentes, nos volvemos más capaces de enfocarnos en problemas. Así que también podemos verla desde esa perspectiva y decir, ok, tengo ansiedad, lo cual quiere decir que tengo dos opciones, la evado o la enfrento. Pero si la evades no va a funcionar. La evasión no es la solución de la ansiedad. La solución es enfrentar por qué está activada, cuál es la situación que tengo que resolver y desarrollar un plan o una estrategia para resolverlo. Hay otro tema muy importante. El bienestar y los niveles de ansiedad dependen de la forma en cómo cuidamos el cuerpo. Vivimos en una época donde hay mucho sedentarismo, donde la gente hace poca actividad física, pasa largas horas frente a las pantallas, sentados, con mala alimentación y con poco sueño. Estas tres cosas, mala alimentación, poca actividad física y mal sueño, te están generando una epidemia de ansiedad porque nuestro cuerpo es muy sensible a estas tres cosas. Las personas que hacen ejercicio regularmente experimentan una mejoría significativa en sus niveles de ansiedad, y cuando hablo de ejercicio no me refiero a que te hagas un maratonista, me refiero a que salgas a caminar por unos 20 o 30 minutos y además te des la oportunidad todos los días de tener otros 20 o 30 minutos de actividad física. Cardiovascular, excelente también. Pero es muy importante que trates de hacerlo, especialmente si es en las primeras horas del día. Esto va a ayudar a que se regule algo que llamamos homeostasis. Esta homeostasis es el equilibrio perfecto en nuestro cuerpo. Es el estado en donde nuestras glándulas generan hormonas de manera apropiada y estas hormonas activan nuestro cerebro, todos los sistemas de nuestro cuerpo de manera apropiada. Estamos en un equilibrio, en un balance. Esta homeostasis se logra a través del ejercicio, a través de la alimentación y a través del sueño. Es importante saber que hacer ejercicio te ayudará a prevenir los dolores de espalda y las molestias que se irradian desde la espalda hasta las piernas, ya que la ciática, también conocida como lumbociática o radiculopatía lumbosacra, es un dolor que se extiende desde la zona lumbar, la parte baja de la espalda, hasta una de las piernas y en ocasiones hasta el pie. Se produce por la compresión o irritación del nervio ciático, que suele ser consecuencia de la falta de fortalecimiento muscular. Además del dolor, aparecerán otros síntomas como entumecimiento, hormigueo, debilidad muscular y alteraciones en los reflejos. Con respecto a la alimentación, hay dos cosas que quiero señalarles. La primera es el tema del café. Ya sé, no voy a ser muy popular por esto que voy a decir, pero el café está asociado con altos niveles de ansiedad. El café es un estimulante del sistema nervioso central, pero además tiene un efecto paradójico, porque una vez que perdemos el efecto de la cafeína, nuestro cerebro reacciona ante eso. Con el tiempo, las personas se hacen más sensibles y experimentan altos niveles de ansiedad. Por lo que si tú eres alguien que ya estás experimentando ansiedad, te sugeriría, deja el café, déjalo. Si eres alguien que no está experimentando ansiedad, te recomendaría, cuestiónate si realmente necesitas el café. Hay otras alternativas, el té, por ejemplo, y algunos de ellos, como el té negro o el té verde,
Puede proveerte también de ciertas dosis de cafeína y de energía que pueden ayudarte a sentirte alerta y energizado, pero que tal vez no van a tener el mismo efecto en términos de la ansiedad. Y el último era el tema del sueño. Entre 7 y 8 horas diarias debemos de dormir. Desafortunadamente, muchas personas ven el sueño como un lujo, como algo que hago cuando me queda tiempo, y no saben lo que hacen. El sueño es necesario, es reparador y es lo que mantiene la salud de nuestro cuerpo. Se ha visto que quienes duermen menos de 7 horas van a tener menor expectativa de vida, mayor probabilidad de desarrollar cáncer, problemas metabólicos y también demencia tipo Alzheimer. Entre 7 y 8 horas diarias. Si eres un adulto, es el número de horas que deberías estar durmiendo. Y lo que sucede es que cuando dormimos bien, se regula nuestra ansiedad también. Finalmente, si eres alguien que tu ansiedad es muy elevada y lo que hoy te he dicho ya lo estás aplicando y no está dando los resultados deseados, o si tal vez eres alguien que tienes un trastorno de ansiedad como los que mencioné, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, de ansiedad generalizada, etc., tal vez estés pensando, ¿qué tal si tomo medicina? Bueno, yo les diría, menos es más en términos de los psicofármacos, de las medicinas para los trastornos mentales. Y eso es especialmente cierto para los medicamentos para la ansiedad, sobre todo aquellos que son conocidos como benzodiazepinas. Son medicamentos muy potentes que efectivamente hacen que disminuya tu ansiedad instantáneamente, pero generan una serie de problemas a largo plazo. Entre ellos hay dependencia, entre ellos hay también mayor tolerancia a esto, por lo que tienes que ir incrementando las dosis, y también están asociados a problemas cognitivos a largo plazo. Desafortunadamente, mucha gente los toma por periodos muy largos. No se deberían de tomar por más de 2 semanas. Las personas van donde el amigo psiquiatra, quien les da su receta de benzodiazepinas para usar por 2 semanas, junto a la indicación de hacer terapia. Lamentablemente se sienten tan bien y tan rápido con las benzodiazepinas que no hacen terapia y empiezan a repetir el medicamento hasta volverse totalmente dependientes, en otras palabras, adictos. Y el problema de esos medicamentos generan una dependencia, no solo física, sino también psicológica, de creer que nosotros no podemos enfrentar la ansiedad si no tenemos el medicamento. Hay otro tipo de medicamentos que son más nobles, que ahora se utilizan con más frecuencia, como son, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, que son antidepresivos, pero que ayudan también con la ansiedad, y tal vez son una buena idea, sobre todo si tú tienes un trastorno de ansiedad grave. Hay 3 niveles: leve, moderado y grave. Si el tuyo es leve o moderado, no uses el medicamento, al menos no de manera inicial. Si el tuyo es grave, entonces sí vas a necesitar el medicamento. Pero si eres leve, moderado o grave, ve a terapia independientemente del medicamento, porque en la terapia vas a aprender estrategias para enfrentar la ansiedad y superar la ansiedad. Así que, bueno, hay que tener eso en cuenta. Si tú ya estás tomando medicamentos en este momento, no hagas ningún cambio, consúltalo con tu psiquiatra, pero hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con las benzodiazepinas. La terapia ha mostrado ser muy efectiva en el manejo de los trastornos de ansiedad. Hay mucha evidencia que respalda su efectividad, por lo que creo que es una mejor alternativa que el pensar que el medicamento que te hará adicto te va a quitar la ansiedad. Y para cerrar este punto, quiero compartirles una experiencia de una paciente que ilustra el poder del trabajo terapéutico. Ella me escribió lo siguiente: cuando llegué a terapia estaba negada a tener hijos porque me daba miedo destruirles la vida a seres indefensos. Aunque vine por estrés laboral, a las pocas sesiones apareció mi conflicto con mis papás. Hija de un padre violento y de mamá sumisa, me di cuenta de que me aterraba repetir con mis posibles hijos mi propia historia. De a poco pude ir abriendo el bloqueo de mis emociones y abrazar a mi niña interior. Jamás hubiera pensado que me pondría feliz con el hecho de saberme embarazada. Hoy tiene 6 meses y es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, aunque esté cansada como nunca antes.
Siento que mi deseo de ser madre floreció una vez que las heridas de mi interior cicatrizaron. Este testimonio nos recuerda que la ansiedad muchas veces es solo un síntoma y que la verdadera sanación ocurre cuando nos atrevemos a descifrar los laberintos emocionales profundos que la están causando. Espero pues que esta conversación haya sido de su agrado. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, al podcast, le den like, que lo compartan con sus amigos, con sus colegas, con sus familiares, para que más personas se puedan ver beneficiados de esto. Si quieres reservar conmigo, buscas Fabián Berger en Google y si estás escuchando en YouTube, en la descripción dejé el link al sistema de reservas. Que pases buena tarde.